Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los periodos más convulsos, más fascinantes y, por qué no decirlo, más caóticos de la historia de España, el Sexenio Democrático. Son solo 6 años, pero ¿qué 6 años? Un intento valiente de crear una democracia moderna desde cero, un experimento que, de verdad, prometía ponerlo todo patas arriba. Para que no nos perdamos en este lío, que es fácil perderse, vamos a verlo en 4 actos muy claros, desde cómo cayó una reina hasta por qué fracasó el rey que la sustituyó. Pues ala, arrancamos. Nos vamos a 1868. El trono de Isabel II se tambalea. Y mucho. A ver, para que nos hagamos una idea del panorama, fue la tormenta perfecta. Por un lado, una crisis financiera brutal. El negocio del ferrocarril, que era la gran promesa de modernidad, se hunde y arrastra a bancos y empresas. Por otro, la industria textil catalana se ahoga porque la guerra de secesión en Estados Unidos ha puesto el precio del algodón por las nubes. Y por si fuera poco, varios años de malas cosechas provocan un hambre atroz. El caldo de cultivo para una revolución estaba servido. Y claro, una vez que la mecha aprendió, todo se vino abajo a una velocidad de vértigo. El pronunciamiento militar en Cádiz fue la chispa, y a partir de ahí un efecto dominó imparable. En cuestión de días, las tropas leales a la reina son derrotadas en la batalla de Alcolea, y a Isabel II no le queda otra que coger las maletas y poner rumbo a Francia. Fin de su reinado. Pero ojo que esto no fue solo cosa de generales en sus despachos, ¿eh? La revolución tenía dos almas. Mientras la élite política y militar conspiraba, en las calles, en los pueblos y ciudades, la gente se organizaba en las llamadas juntas revolucionarias. Y sus peticiones iban mucho más allá de un simple cambio de gobierno. Querían cosas muy concretas: acabar con impuestos que ahogaban a los más pobres, terminar con las odiadas quintas, o sea, el servicio militar obligatorio, y sobre todo, tener voz y voto. Vale, y con la reina fuera, ¿qué pasa ahora? Pues que toca construir algo nuevo, y se empieza por los cimientos, una constitución, la que sería la más liberal que España había visto hasta entonces. Y uno pensaría que después de la revolución, todos irían a una. Pues no. ¿Qué va? Se abrió la caja de Pandora y el mapa político era un auténtico mosaico. A la derecha, los carlistas de siempre, y los que querían que volvieran los Borbones. A la izquierda, los republicanos, pero divididos entre los que querían un Estado federal y los que lo querían unitario. Y en medio, la coalición que había hecho la revolución, intentando mantener un equilibrio que era, vamos, casi imposible. Y en el centro, en el mismísimo corazón de esa nueva Constitución del 69, había una idea que lo cambiaba todo: la soberanía nacional. ¿Y esto qué es? Pues algo muy simple, pero brutal para la época. Significaba que el poder ya no venía de Dios, ni lo tenía el rey. El poder ahora salía de la nación, de la gente, que lo ejercía votando a sus representantes. Un giro de 180 grados. Y para que nadie se viniera arriba y volviera a acaparar todo el poder como antes, los constituyentes dijeron: vamos a separar las cosas bien. El poder legislativo, o sea, hacer las leyes, para las Cortes; el ejecutivo, gobernar, para el gobierno; y el judicial, impartir justicia, para unos tribunales que por fin serían independientes. La idea era crear un sistema de frenos y contrapesos para proteger las libertades. Y claro, si el poder es del pueblo, el pueblo tiene que votar, ¿no? Pues aquí se dio un paso de gigante. Se estableció el sufragio universal masculino, para mayores de 25 años. Para que nos hagamos una idea, se pasó de menos de 500.000 de votantes a casi 4 millones. De repente, la voz de un artesano o un campesino valía en la urna lo mismo que la de un banquero. Otro temazo, y de los gordos, fue la libertad de cultos. Hoy nos parece lo más normal del mundo, pero en aquella España era algo radical. Por primera vez, una constitución garantizaba la libertad religiosa. Eso sí, para intentar calmar las aguas, se mantuvo la financiación estatal a la Iglesia Católica. Fue una solución de compromiso que al final no dejó contento a casi nadie. Para la Iglesia fue un ataque, y para los más anticlericales se quedó corto. Vale, recapitulemos. Tenemos un reino, una constitución de reino. Pero, espera un momento, falta el rey. Un pequeño detalle, ¿verdad? España se había convertido en un reino sin monarca. Y aquí empieza, de verdad, uno de los castings más locos de la historia: la búsqueda de un rey para España. La cosa fue un despropósito. El primer candidato, el duque de Montpensier, se autodescalificó al matar en un duelo a un primo de la reina. El segundo, un portugués, Fernando de Coburgo, dijo amablemente que no le interesaba el puesto. Y el tercero, un príncipe alemán, Leopoldo de Hohenzollern, casi lo consigue, pero su candidatura montó tal lío diplomático que acabó provocando la guerra entre Francia y Prusia. Casi nada. Y al final, cuando ya casi tiraban la toalla, apareció él, Amadeo de Saboya, hijo del rey de la recién unificada Italia.
Sobre el papel es que era perfecto, de verdad. Joven, de una dinastía con prestigio, fama de liberal y lo mejor de todo, era extranjero, así que no estaba metido en ninguna de las peleas internas de los políticos españoles. Pero siempre hay un pero en esta historia, ¿verdad? Y este es de los que te dejan helado. Justo 3 días antes de que Amadeo pisara España, su principal apoyo, el hombre que lo había apostado todo por él, el general Prim, es asesinado a tiros en una calle de Madrid. El nuevo rey llegaba a un país que no conocía para encontrarse con que su único valedor estaba muerto. Se quedó huérfano políticamente antes siquiera de empezar. Venga, vamos con el último acto de esta obra, el reinado de Amadeo I, que fue, en fin, una lucha de 2 años contra un destino que parecía ya escrito. Es que lo de Amadeo fue increíble. No tuvo ni un respiro. Imaginaos el percal. Por el norte le estalla una nueva guerra carlista. En Madrid los partidarios del hijo de Isabel II, los alfonsinos, conspiran día y noche. Los republicanos lo ven como un obstáculo y no paran de agitar la calle. En Cuba la guerra de independencia sigue a toda máquina. Y por si todo eso fuera poco, la propia coalición que lo había puesto en el trono se rompe en 1000 pedazos. Gobernar así era sencillamente imposible. Y el hombre de verdad lo intentó. Él quería ser un rey constitucional, respetar las reglas, ser neutral, pero es que no le dejaron. Y su frustración, su amargura, queda clarísima en esta frase de su discurso de abdicación. Lo dice todo. Sus peores enemigos no venían de fuera, estaban en casa. Solo 2 años aguantó. Después de apenas 24 meses en el trono, convencido de que aquello no tenía solución, tiró la toalla y abdicó. Y con su marcha se venía abajo el primer gran experimento democrático de España. Y la pregunta, la gran pregunta que nos queda, y que sigue ahí, flotando, es esta. ¿Era España un país ingobernable, como se lamentaba Amadeo, incapaz de superar sus propias divisiones? ¿O tal vez el proyecto de traer a un rey extranjero para que liderara una democracia desde cero, sin apoyos reales, era un sueño imposible desde el primer día?